Bueno, pues vamos a continuar con el mensaje del día de hoy. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿O cuál era el tema general de la semana pasada? Hablamos acerca del Espíritu Santo. Específicamente vimos la obra del Espíritu Santo en una persona desde que no conoce a Dios hasta que es un creyente maduro. Y el miércoles en la reunión de oración también repasamos este importante tema. Y entonces una de las obras que vimos que hace el Espíritu Santo es transformar nuestro carácter. ¿Cuál es una de las obras que hace el Espíritu Santo? Transformar nuestro carácter. Es decir, que nos hace personas cuyo carácter sea como el de Cristo. ¿Cómo va a ser nuestro carácter? Como el de Cristo. Creo que nadie aquí está totalmente conforme con su carácter. Todos hemos experimentado los limitantes que algunas tendencias en nosotros producen. Por ejemplo, todos hemos tenido problemas de nuestro carácter que se reflejan en nuestra salud, ¿no? Han escuchado de la gastritis, de la colitis y todo lo que termina en itis. Bueno, pues esas son inflamaciones del cuerpo que tienen que ver por cuestiones de nuestro carácter, por cuestiones emocionales, ¿no? También experimentamos por nuestro carácter problemas en nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestra pareja. También experimentamos dificultades en el trabajo, en la escuela. A veces también reflejamos falta de constancia, no podemos alcanzar nuestras metas. Y todo esto es un problema de nuestro ¿qué? Carácter. La hermosa noticia que vimos la semana pasada y hoy la seguimos repitiendo es que el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos. Si somos impulsivos, el Espíritu Santo nos va a hacer personas prudentes. Si somos orgullosos, el Espíritu Santo nos va a hacer personas mansas. Si tendemos a la ira, el Espíritu nos hace pacientes y bondadosos. Si somos personas nerviosas, el Espíritu nos hace personas tranquilas. Si somos personas inseguras, el Espíritu Santo nos hace personas confiadas. Si somos personas que tendemos a la depresión, el Espíritu nos fortalece para vivir con alegría. Si somos personas que tenemos fama de lastimar a otros con nuestras palabras, el Espíritu nos hace personas amables y gentiles. Si somos personas amargas, el Espíritu nos hace personas dulces y amorosas. Vimos que no podemos por nosotros mismos producir este cambio de carácter, sino que es solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que puede obrar esto en nosotros. Pero si recuerdan, también mencioné que esta transformación se va a dar en nosotros solo si estamos viviendo conforme al Espíritu de Dios. En otras palabras, necesitamos entregarnos al Espíritu Santo para que Él dirija nuestra vida. Así que el tema de esta mañana se va a enfocar en cómo vivir conforme al Espíritu Santo y ser dirigidos por Él. Entonces vamos a leer de nuestras Biblias. Yo les voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Gálatas 5 del 13 al 22. Si tienen otra versión, allí no sé si va a aparecer en pantalla, sí. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Se ponen de pie, por favor? Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros.
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es, lo vamos a decir todos juntos, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, ¿qué? Andemos guiados por el Espíritu. Pueden tomar su lugar. Entonces, el contexto en el que está escritas estas palabras por el apóstol Pablo eran lo siguiente. Estaba en disputa en ese momento entre los Gálatas qué constituía a un verdadero hijo de Dios. La circuncisión, es decir, lo que Dios había mandado por medio de la ley mosaica a todos los del pueblo de Israel, que era cortar el prepucio, obedecer la ley judía, convertirse al judaísmo. Eso era lo que constituía ser un verdadero hijo de Dios, o era la gracia de Dios otorgada a través del sacrificio de Cristo y que era un regalo que se recibía por fe. Pablo claramente dice que un hijo de Dios es tal no por ser judío, sino por tener fe en Cristo. Y la señal de que somos hijos de Dios es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que constituye ser un hijo de Dios o la señal de que somos hijos de Dios es que tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo en nosotros. Los judíos resaltaban la circuncisión corporal como señal de una persona apartada para Dios, consagrada a Dios. Sin embargo, la verdadera señal de una persona que ha sido apartada para Dios es una naturaleza transformada, un carácter transformado que se asemeja al de Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera señal de que una persona ha sido apartada para Dios? Un carácter transformado semejante al de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esto da evidencia de que esa persona verdaderamente ha nacido del Espíritu, que el Espíritu mora en esa persona y que esa persona vive sujeta al Espíritu. Entonces, aquí la pregunta, hermanos, es si este carácter transformado es la señal de que una persona ha sido apartada para Dios. ¿Mi carácter se está pareciendo más y más al de Cristo Jesús? Así que Pablo enseña que en Cristo los gálatas no estaban obligados a circuncidarse, sino que su enfoque tendría que ser el amar y servir a otros, que es en lo que se resume toda la ley de Dios. Pero entonces la pregunta que estaba en el aire era, bueno, si en Cristo estoy libre de toda la condena que viene por haber quebrantado la ley de Dios, si ya no hay condenación para mí, ¿esto significa que puedo ahora vivir como yo quiera, dando rienda suelta a lo que me plazca? Si la gracia de Dios es tan vasta, ¿no importa entonces cómo viva? La respuesta de Pablo es no. El vivir como les plazca no fue el objetivo de haber sido hechos libres de condena.
El objetivo es que tengan vida por el Espíritu y que caminen gobernados, controlados, dirigidos por los deseos del Espíritu Santo. Pero Pablo también nos señala que podemos vivir de una manera opuesta al Espíritu Santo, es decir, viviendo, resistiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y esto qué significa? Esto significa seguir viviendo, alimentando esa naturaleza que es contraria a Dios y que aún habita en nosotros. Si nos encontramos mayormente viviendo así, digamos que conforme a lo que nos plazca, resistiendo la guía del Espíritu Santo en nosotros, creo que implícitamente lo que está en nuestra mente es que no hemos entendido el verdadero significado de ser salvos por gracia. O quizás sí lo entendemos, pero abiertamente le estamos restando valor a ese regalo del perdón de Dios. Implica creer, si yo estoy viviendo así constantemente, alimentando esa naturaleza que es contraria a Dios y que habita aún en nosotros, implica creer que la gracia me otorga la posibilidad de vivir como quiera, ya que lo que yo haga con mi vida no le importa a Dios porque Él me acepta y me ama tal como soy. Como ya estoy en Cristo y he sido declarado inocente, toda la culpa por mi pecado ya ha sido pagada en la cruz, entonces no importa lo que haga. Así quizás podemos entender que es la gracia de Dios. Pero claro que esto no es así y este camino tiene varios problemas. Simplemente vivir así es camino de muerte, punto y final, no hay más. El camino de seguir alimentando nuestra propia naturaleza que es contraria a Dios nos lleva a la muerte. Y para muestra, pues basta un botón, ¿no? En Gálatas mismo, 5 del 19 al 21, nos dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Ciertamente cada una de estas conductas no tiene manera de llevarnos a una vida plena, a la paz, a la seguridad, sino más que a la muerte. En realidad, si no hemos comprendido la gracia de Dios, es porque en nosotros no ha habido una fe completa. Es decir, creemos que Jesús nos salva, pero no nos interesa todo lo demás que Él ha dicho sobre sí mismo, que es Rey y Señor, ¿no? Muchas veces venimos a Cristo y decimos, sí, ya me salvó Dios, pero hasta allí lo dejamos, pensamos que ya somos hijos de Dios, que ya somos perdonados, que no hay más condena por nuestros pecados, pero dejamos a un lado todo lo que Dios mismo a través de Jesús ha dicho sobre sí y principalmente que Él es Rey y Señor. En este caso, hermanos, no ha habido una conversión a Cristo, no ha habido un arrepentimiento genuino y por lo tanto estamos excluidos de su reino. Pablo mismo así lo escribe igualmente en Gálatas 5, 22, dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la naturaleza pecaminosa, no heredarán el reino de Dios. En pocas palabras, siguen vivir igual que antes, dando un lugar prioritario a lo que me gusta a mí, pero que es contrario a Dios. Significa que en verdad no hemos aceptado el Evangelio y que no somos hijos de Dios. No somos salvos y no entraremos al reino de Dios. Entonces, ¿qué significa y cómo vivimos conforme al Espíritu? ¿Qué significa entonces vivir conforme al Espíritu y cómo lo hacemos? Este es el único camino en donde encontraremos vida y paz. Vivir o andar conforme al Espíritu es como nos exhorta a vivir Pablo, dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5:25 dice también, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
En Romanos 8 entendemos que vivir conforme al Espíritu es fijar la mente en los deseos del Espíritu. En otras palabras, es hacer los deseos del Espíritu Santo nuestra meta diaria. Entonces, Gálatas es como un resumen de Romanos, y en Romanos podemos encontrar el pensamiento de Pablo también expandido, y en Romanos 8 se nos habla también de vivir conforme al Espíritu, y esto es lo que dice Romanos 8:5. Igual por la Nueva Versión Internacional dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos ¿de quién? Del Espíritu. Romanos 8:5 dice que vivir conforme al Espíritu es fijar la mente en los deseos del Espíritu. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu? Pablo en Gálatas nos resalta que el deseo del Espíritu es que aprendamos y decidamos vivir amando a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el deseo del Espíritu Santo, que nos sirvamos unos a otros en amor y así cumplamos la ley de Cristo. No sé si conocen el libro de Efesios. En el libro de Efesios resalta la unidad en el Espíritu Santo. También en Corintios, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, dicen que son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos muy claramente que el deseo del Espíritu Santo tiene que ver en que nos amemos, en esa unidad, en servirnos unos a otros como Cristo nos amó. Entonces, por eso, para el Espíritu Santo, uno de sus enfoques tan primordiales en su obra es que nuestro carácter sea transformado. ¿Pueden ver por qué es tan importante que nuestro carácter sea transformado? Por eso el fruto del Espíritu está enfocado en esas actitudes que van a conformar nuestras relaciones con los demás, o que van a guiar nuestras relaciones con los demás. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza. Porque ¿cuál es uno de los grandes deseos del Espíritu Santo? Que nos amemos los unos a los otros como Jesús mismo nos ha amado. Entonces Él va a poner prioridad en que nuestro carácter sea transformado. Por otro lado, pues claramente vemos que todo aquello que es opuesto al Espíritu Santo, pues tiene que ver con actitudes de desamor, ¿no? Si bien lo que tiene, el fruto del Espíritu tiene que ver con actitudes de amor hacia los demás, lo opuesto, que son los frutos, el fruto de la carne, pues va a tener que ver con actitudes de desamor. Y bueno, ya lo hemos leído varias veces: amarguras, celos, iras, odios, envidias. Entonces, si el Espíritu Santo habita en nosotros, si hemos nacido de nuevo, dice también la palabra de Dios que en nuestras mentes y en nuestros corazones se ha escrito la ley de Dios, y entonces en nosotros va a haber un anhelo de ser transformados en nuestro carácter. Entonces, muchos de nosotros experimentamos esa necesidad, ese deseo de ser transformados en nuestro carácter, y eso está viniendo del Espíritu Santo, que está queriendo hacer esa obra en nosotros. Y nosotros, la manera que cooperamos con el Espíritu Santo es poniendo nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra meta, en que también ese carácter sea transformado. Hay aquí una persona que cuando me contó este testimonio a mí me animó mucho. Ella apenas está empezando a caminar con Dios, y ¿saben lo primero que hizo después de que entregó su vida a Cristo? Fue y se reconcilió con sus papás. Entonces, eso es lo que muestra que el Espíritu Santo está en esa persona y que la está moviendo hacia amar a los demás como Cristo amó
nos amó a nosotros y está mostrando también que esa persona anhela que su carácter sea transformado. Esta persona me decía, es que yo lucho con mi carácter es muy orgulloso, es muy soberbio. Sin embargo, ya vemos la obra del Espíritu Santo actuando en esta persona. Así que si nosotros estamos caminando conforme al Espíritu, vamos a sentir ese impulso, esa necesidad, ese deseo de que nuestro carácter sea cambiado. Y no es un cambio que implique que nosotros nos vamos a sentir mejor, como decir, bueno, pues ya lo logré, ya no soy impulsivo o ya no soy una persona amargada. No, el objetivo de que nuestro carácter sea cambiado, ¿cuál es? Glorificar a Dios, pero ¿cómo lo vamos a glorificar? De acuerdo al deseo del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que nos amemos unos a otros. Entonces, el objetivo de que nuestro carácter sea cambiado es para que podamos amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo caminamos conforme al Espíritu? Pues poniendo nuestra mente, nuestras intenciones, nuestras fuerzas en aquello que son sus deseos. Y hemos visto que uno de estos deseos es que nuestro carácter sea transformado y que nos amemos los unos a los otros. Pero también hay otra manera o una manera que complementa que podamos seguir caminando conforme al Espíritu, y es que sigamos buscando aquello que permita que más y más del Espíritu Santo y sus deseos cobren influencia en nosotros. Es decir, seguir alimentando aquello que llena nuestro espíritu. Y esto lo vemos en Romanos 8:6, en la versión Reina Valera. Me gusta cómo lo pone, porque dice que vivir conforme al Espíritu es ocuparse del Espíritu. Esto quiere decir buscar todo aquello que permite que Él cobre influencia en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo cobre influencia en nosotros? Bueno, pues es llenándonos con todo aquello que alimenta a nuestro espíritu. ¿Y cómo nos vamos a llenar? Bueno, pues estar en constante contacto con la palabra de Dios. No basta, hermanos, con venir aquí el domingo y escuchar un sermón. Todos los días en nuestra casa necesitamos estar en ese contacto con la palabra de Dios, conociéndola, estudiándola, meditando en ella. Y tenemos ya un muy buen recurso, tenemos Hoy con Dios, que son unos libritos de meditación que cada día viene una lectura bíblica, una meditación, una oración. Entonces, si no sabemos cómo empezar, si nos cuesta trabajo, podemos utilizar este recurso. Y justo hoy se van a estar vendiendo los ejemplares para los siguientes 3 meses. Entonces, yo los animo a que adquieran el Hoy con Dios para que puedan estar en este constante contacto con la palabra de Dios. Otra manera es participar en algún estudio bíblico entre semana. Tenemos varios. Creo que ahorita no hay aquí nadie de Parres, pero en Parres los lunes hay estudio bíblico. Los que viven en San Andrés, en Divisadero, hay un estudio bíblico los martes a las 7 de la noche. Los miércoles aquí nos reunimos también a las 7 de la noche. Los jueves, bueno, ahorita tenemos el taller de 8 decisiones. Pues sí, creo que por ahorita son los estudios bíblicos que tenemos. Bueno, no es cierto, también los miércoles en la estética de Boni también tenemos estudio bíblico en la mañana, y tenemos también, bueno, personas que están preparándose, están tomando la vida de Jesús en diferentes horarios, ¿no? Entonces, si realmente queremos estar en contacto con la palabra de Dios, tenemos las oportunidades y las posibilidades de hacerlo. ¿Cómo más vamos a llenar también todo aquello que fortalece, que alimenta nuestro espíritu? Pues es estar alabando a Dios constantemente. Me sorprende, y no solamente me refiero a alabar a Dios cuando estamos cantando aquí el domingo, sino en nuestros corazones, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos durante el día. Y también yo los animo que si a ustedes les gusta escuchar música,
busquen preferiblemente escuchar música que tenga contenido bíblico, que sea alabanzas a Dios. Yo me sorprendía estos días que de repente me vino a la mente una canción que no es alabanza a Dios, que yo escuchaba cuando era adolescente y pues, desde ese entonces en realidad no la había recordado, pero me sorprendió cómo vino con tanta claridad toda la letra. Y yo dije, bueno, me cuesta trabajo memorizar la Biblia y mejor una canción que me aprendí de adolescente sigue presente en mi mente. Entonces, por eso es tan importante que también estemos escuchando alabanzas a Dios, porque tiene… No. Eso es lo más interesante del sermón, ¿no? No, es entonces, por eso es tan importante que estemos escuchando alabanzas a Dios, porque de alguna manera la música tiene una manera de arraigarse a nosotros y eso va a permitir también que en nosotros esté fluyendo esa alabanza a Dios. También memorizar versículos bíblicos, ¿no? Los cristianos de ahora hemos perdido esa costumbre de memorizar versículos bíblicos. Yo todavía me tocó que cuando era niña, pues una gran parte de lo que fue mi formación de niña era memorizar versículos, ¿no? Pero al día de ahora, pues ya ni como adultos y quizás ya tampoco como adolescentes o niños practicamos el memorizar versículos bíblicos. Otra manera que estamos alimentando nuestro espíritu es desarrollar una comunión íntima con Dios, y esto es apartar diariamente tiempos para estar en oración, en comunicación con Dios. Entonces, lo tercero es creer que así va a ser. Si nosotros estamos queriendo andar conforme al Espíritu Santo, es decir, si nosotros estamos buscando, fijando nuestra mente en que nuestro carácter sea transformado, estamos buscando intencionalmente que esto se dé en nosotros, si estamos alimentando nuestro espíritu con todo esto que yo ya les mencioné, y si lo creemos, si lo pedimos y creemos que así va a ser, entonces la promesa de Dios es que vamos a estar dirigidos por el Espíritu, que vamos a estar viviendo por el Espíritu, que vamos a tener victoria sobre toda tentación. La promesa es que al vivir por el Espíritu, nuestro carácter va a ser transformado. El fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros. Ahora, la promesa no dice que no vamos a sentir tentación de volver a vivir conforme a nuestra naturaleza antigua, sino que no vamos a cumplir los deseos pecaminosos. Pero lo que hace toda la diferencia es que en estos impulsos no vamos a estar peleando solos, sino que la ayuda de Dios va a estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. La buena noticia es que el Espíritu tiene poder no solo para dirigirnos a hacer lo correcto, sino para ayudarnos a hacer lo correcto. Entonces, en el Espíritu Santo hay poder para que nuestras vidas sean transformadas. Queridos hermanos, si no estamos experimentando una transformación en nuestro carácter conforme a lo que es el fruto del Espíritu, entonces no estamos dando señales de que el Espíritu habita en nosotros. Y si el Espíritu no se está manifestando en nosotros, puede ser que aún no tenemos al Espíritu porque no somos hijos de Dios, no hemos conocido el Evangelio, no hemos tenido un encuentro con Dios. O puede ser que estamos creyendo que la vida cristiana consiste en vivir ciertos rituales, en decir soy de religión cristiana, vengo a la iglesia, hago esto, no hago lo otro, pero en realidad no hemos conocido a Cristo y por lo tanto el Espíritu no está en nosotros. O puede ser también que hemos creído en una gracia barata y quien gobierna nuestra vida no es el Espíritu, sino nosotros mismos. Entonces, en realidad el mensaje de hoy es muy sencillo. ¿Qué estamos permitiendo que cobre mayor influencia en nosotros? ¿Los deseos del Espíritu o mis propios
deseos egoístas. Hermanos, ¿qué están permitiendo que cobre en ustedes mayor influencia en su vida? Los deseos del espíritu, que ya vimos uno de ellos, que es el que nos amemos unos a otros y que nuestro carácter sea cambiado, o mis propios deseos egoístas. ¿Y a qué le estamos cediendo más lugar en nuestra vida? ¿Aquello que nos llena del Espíritu Santo o aquello que nos llena de lo que no alimenta a nuestro espíritu? Nos ponemos de pie, por favor. Nuevamente, hermanos, ¿qué estamos permitiendo que cobre mayor influencia en nosotros? Así sea, así sea. Y estamos llenándonos, estamos cediendo más lugar en nuestra vida a aquello que nos llena del espíritu o a aquello que no nos alimenta y que es contrario a Dios. Inclinen su rostro, por favor. Dios amado, te pedimos perdón porque no hemos dado el lugar que merece en nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, sus deseos, porque muchas veces hemos querido vivir conforme a una manera egoísta. Y Dios, hoy que entendemos un poco más de tu palabra, que nos recuerdas tu palabra, Señor, queremos pedirte perdón y queremos decirte, Señor, que anhelamos que sea los deseos del Espíritu Santo aquello en lo cual enfoquemos nuestra mente y que cada día, cada semana, estemos alimentando, Señor, nuestro espíritu con aquello que nos edifica. Señor mío, te pido que en cada uno de mis hermanos hoy tomen la decisión de poner por obra, Señor, una acción que permita que la influencia del Espíritu Santo se extienda más en ellos. Señor, que hoy tomen la decisión, Señor, de pasar tiempo con tu palabra todos los días, de no conformarse solamente con estar aquí los domingos, de no solamente conformarse con alabarte aquí los domingos, sino que en su casa, en esos momentos a solas, Señor, constantemente te estén alabando. Señor, que tomen la decisión de retomar disciplinas como memorizar versículos bíblicos, de estar en constante comunión contigo. Y Señor amado, te ruego, Dios, que en mis hermanos haya también esta fe, esta confianza de que tú vas a cumplir tu promesa, Señor, de que si caminamos conforme al Espíritu Santo, entonces, Señor, esa obra de transformación en nosotros se va a cumplir. Señor, ayúdanos a ser una iglesia en cuyas vidas, Señor, verdaderamente se refleje esa transformación que obra el Espíritu Santo, que seamos una iglesia, que crezcamos, que maduremos, Señor, conforme al carácter de Cristo y que verdaderamente entonces podamos, Señor, glorificarte amándonos unos a otros como tú nos has amado. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar y estamos hoy celebrando el Día de los Padres. Damos muchas gracias a Dios por todos los papás aquí en esta iglesia. Como iglesia queremos bendecirlos, queremos festejarlos, queremos decirles que los amamos mucho, que les agradecemos por todo su esfuerzo. Muchas veces el esfuerzo del papá no es reconocido, pero queremos que no pase desapercibido, sino que podamos realmente celebrarlo, festejarlo. Y bueno, tenemos unos pastelitos atrás que al final del culto les voy a pedir que por favor pues demos el lugar a los papás para que ellos puedan tomar primero su pastelito y después pues todos los demás podemos también tomar uno y pues les demos un abrazo. También sé que los niños tienen algún regalo, algunas otras hermanas tienen un regalo que también preparamos como iglesia con mucho amor. Entonces, pues vamos a pedirle a los papás que por favor se pongan de pie, a todos los que son papás, que se pongan de pie.
Y si están sus hijos allí con usted, pues vamos a abrazarlos, vamos a acercarnos a él. Si no están sus hijos, pues a alguna otra persona de la congregación se puede acercar a ellos, que ningún papá esté solo. Aquí hay un papá, pero Arturo está allí tocando, pero Karen, ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a bendecir a nuestros papás. Ahí está Fernando Magdaleno solito. Sí, pero quién sabe dónde esté. Bueno. Querido papá, gracias Dios porque tú nos enseñas lo que es el verdadero amor de padre, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de estos hombres que están hoy aquí, Señor, porque confiamos, creemos, Dios, que tú también estás obrando en ellos ese amor perfecto. Y muchos de nosotros, Señor, somos recipientes, beneficiarios de ese gran amor, Señor, que a través de ellos tú nos demuestras. Gracias, Dios eterno, por tu cuidado, por tu amor, Señor, hacia ellos. Y gracias, Dios, porque a través de ellos hemos sido bendecidos. Hoy también, Señor, los bendecimos, te pedimos que tú los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, que tú sigas trayendo a ellos fortaleza, fuerza, Señor, salud, paz. Y Dios amado, que pues no pasemos, Señor, por alto este día de festejarlos, de celebrarlos, sino que podamos mostrarles todo nuestro amor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.